Bueno, muy bien. Entonces, la dirección. Me da más miedo un ejército de 100 ovejas dirigidas por un león que uno de 100 leones dirigido por una oveja. Talleyrand. Con esta frase quiero dar como introducción a la importancia que tenemos frente a lo que es un líder. Un líder finalmente es aquella persona que puede lograr que una organización, que una empresa, una familia, un grupo de personas alcance todas las metas que se pretenden o que se plantean, o puede ser también aquella persona que desmoralice y que lleve que la empresa finalmente pierda su rumbo y se desmorone. Es tan fundamental el líder que finalmente es, digamos, que la persona que más se le paga en una organización. ¿Listo? Entonces, cuando vamos a mirar la definición de lo que es el liderazgo es toda la aptitud para influir en un grupo hacia el logro de esa visión o esas metas establecidas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de un líder, es aquella persona que finalmente puede influir a un grupo de personas, sea por la autoridad, sea por beneficio, sea por castigo, sea cual sea, digamos que la forma de llegar a influir, pero finalmente logra que ese grupo de personas alcancen esa meta establecida. Entonces, cuando hablamos de liderazgo es esa aptitud para poder influir a un grupo de personas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de ese liderazgo, en la literatura se han hecho o se han, digamos que hablado han corrido demasiado tinta frente a lo que es el liderazgo en sí. Y dependiendo de ciertos, digamos que clasificaciones, se ha logrado definir algunos tipos de liderazgo. ¿Listo? Entonces, en una de esas teorías que finalmente consideran que un líder es líder por sus características propias, por sus cualidades, finalmente consideran que el líder es como tal debido a que es una persona extrovertida, es una persona que se adapta con facilidad a los cambios que se puedan desarrollar, es una persona meticulosa, es decir, lo que nosotros podemos hablar como cuadriculado. Me refiero a que siempre está más orientado hacia el detalle, está orientado hacia que finalmente las cosas se hagan de mejor manera. Una cuarta cualidad es esa estabilidad emocional. El líder es aquella persona que tiene esa inteligencia emocional, donde dependiendo de lo que esté sucediendo, sepa manejar la compostura. Eso digamos que es muy difícil y eso es de las aptitudes blandas que más se está teniendo en cuenta en las organizaciones y es cómo yo manejo mi estabilidad emocional. Y un ejemplo frente a eso es, pónganse ustedes el ejemplo bueno, algo de la vida diaria. Pelearon con el novio o con la novia, eso les afecta a la hora de estudiar, les afecta en su relación con su familia, les afecta en su relación con sus compañeros. Si es así, quiere decir que tienen que mejorar esa inteligencia emocional. O todo lo contrario, están llenos de trabajos, estos profesores de la universidad se están descargando en esta virtualidad con todos los trabajos del mundo y eso finalmente los lleva a que estén estresados y le responda feo a la novia, le responda feo al novio, le responda feo a la mamá. Si es así, entonces quiere decir que no tenemos esa estabilidad emocional que necesitamos. ¿Se puede trabajar todo lo que es la inteligencia emocional? Sí. Hay muchos autores que han, digamos, que han desarrollado o han definido estrategias donde cada uno de esas aptitudes se pueden desarrollar. ¿Listo? Recuerden que si tienen preguntas, abren el micrófono y me interrumpen. Bueno, muy bien. Quinta cualidad que los autores que están dentro de la agrupación, que consideran que el líder se hace a partir de esas cualidades,
es esa apertura a las experiencias. Es decir, son personas que tienen una mente abierta, que están, digamos que más propensos a aceptar cosas nuevas, nuevas tendencias, por lo que finalmente los lleva a ser líderes en ese sentido. ¿Listo? Entonces, 5 cualidades, 5 características que de acuerdo a este grupo de liderazgo es lo que define ser un líder. Sin embargo, hay otras teorías que definen que el líder solamente puede ser definido a partir de su comportamiento, no tanto de sus aptitudes, sino en su forma de comportarse. ¿Listo? Y clasifica a un líder en 2 formas. Unos que son los orientados al empleado, es decir, son los líderes que finalmente gestionan y hacen todo lo posible para que el empleado tenga esas herramientas necesarias para poder hacer su trabajo. Y aquel que está más orientado es hacia la tarea. Es decir, son aquellos que tienen la meta fija en su mente y finalmente consideran que ese recurso humano debe ser ese recurso para llegar allá. Eh, ¿Cuál de las dos es mejor? Como lo vimos en la unidad 1 cuando miramos la parte de teoría X y Y, finalmente cualquiera de las dos es buena dependiendo también de la empresa y dependiendo también pues, del tipo de industria en el cual estamos trabajando. Hay organizaciones en las cuales hay que tener ese líder riguroso que está más orientado hacia el propósito, hacia alcanzar digamos que esa meta que el empleado mismo. De hecho, hay ejemplos, hay una persona, apellido Villegas, no me acuerdo el nombre como tal, pero aquí en Colombia se especializó en recuperar empresas que estaban casi al borde de la quiebra. Y lo que él hacía era, digamos que estaba más orientado hacia salvar la empresa sin importar el recurso humano en sí. No quiere decir que era déspota con el recurso humano, pero finalmente no era como su visión hacia él. Cuando la empresa se salvaba, finalmente esta persona salía porque ya era una persona que su conducta, su comportamiento no va en ese orden o en ese estado de la empresa. ¿Listo? Entonces, miremos, y eso también ahorita lo vamos a analizar, que un líder depende también es del estado o de la situación en sí. ¿Listo? Muy bien. Tercer tipo de liderazgo o de teorías de acuerdo al liderazgo es basado en la contingencia, que es lo que acabé pues, de mencionar. Y es que un líder depende es de lo que se esté viviendo en el momento. Dentro de esta teoría existe 3 formas de verlo o 3 modelos que lo han estudiado. El primero es el modelo de contingencia de Fiedler, donde hace, digamos, que una serie de preguntas y a partir de esas preguntas entran a analizar si finalmente él es un líder que solamente es líder dependiendo de una circunstancia. Y esas preguntas también define qué tipo de liderazgo es, en qué momento pues, de la organización está clasificado. ¿Listo? Hay otro que es de la teoría situacional de Herzog y Blanchard, donde finalmente define que la situación es exactamente no el momento que se está viviendo, sino las personas con las cuales se está trabajando. Es decir, una persona es líder dependiendo de los empleados o de los colaboradores que está trabajando. Dicho de otra manera, si yo puedo ser líder si tengo un grupo de personas que son autogestionadores y yo digamos que mi estilo, mi forma de liderar va más en pos con ese grupo de personas. Entonces ahí puedo considerarme líder. Sin embargo, hay otro tipo de personas que, digamos, o de jefes que son más llevados a mirar que lo que está haciendo la persona, que le pasen informes de avance, donde un equipo
de empleados autogestionadores o digamos que empleados que pueden trabajar por sí solos, no sería el líder innato para ellos, porque para él más bien es un buen líder para aquellas personas que requieren de una constante, digamos que control, retroalimentación. ¿Listo? Entonces, para Halsey y Blanchard, el líder depende exactamente, es de la persona, de las personas las cuales pues, necesitan ese líder en sí. ¿Listo? ¿Se queda clara esas dos? De pronto puede ser no tan entendible. ¿Tienen dudas? Me dicen. No coman callados ahí. Muy bien. Y la tercera teoría correspondiente a esa contingencia es el que se conoce como la teoría del camino meta, donde finalmente es o se divide los líderes o el estilo de liderazgo dependiendo de la forma con que esta persona logra generarle los recursos a los seguidores durante todo, digamos que el proceso para poder alcanzar la meta establecida. Entonces, cuando hablamos del camino meta es cómo este líder finalmente apoya a los seguidores en el camino o en el proceso para finalmente lograr la meta en sí. Entonces, los autores o los estudiosos de este tema que definieron esta teoría los dividen en cuatro. El primero, que es el líder directivo, que es un líder donde finalmente la forma de facilitar a sus empleados es a partir de la comunicación. Tiene una comunicación abierta, son personas, son jefes que finalmente llevan a que todos estén enterados de lo que se estén haciendo, por lo que entonces crea una sinergia de grupo como tal. Está el líder apoyador, que digamos su característica fundamental es que es amistoso. Cuando hablamos de amistoso es que siempre está, uno sabe que puede contar con él para cualquier problema, entonces permite crear esos puentes o crear esas sinergias para que el empleado cuando tenga algún tipo de situación o algún tipo de problema, el líder lo apoya en lo que necesite. ¿Listo? Está el líder participativo, que digamos es un líder que está más en pos de sus colaboradores a la hora de tomar decisiones. Aunque él tenga la última palabra, siempre quiere mirar cuál es el concepto de los empleados, de los más cercanos, para finalmente tomar la decisión más acertada. A este se le conoce como líder participativo. Y está el líder que es orientado al logro, que es como les comenté ahora, en el ejemplo de Villegas, es una persona exigente que finalmente para ellos lo más importante es lograr la meta. ¿Ves? No quiere decir que son malos líderes, sino que dependiendo de la situación, es un líder para ese momento. Pero también ya hoy en día se hablan de otros tipos de teorías que se conocen como las teorías contemporáneas, que son, digamos, que las que hoy en día, estamos hablando de hace 10 años, 15 años para acá, son las que están marcando la pauta y la parada. La primera es el liderazgo carismático. Quiere decir que hay líderes que a partir de sus aptitudes extraordinarias finalmente se consideran líderes en sí y sus características que primero tiene una visión y esa visión está muy articulada hacia la visión de la organización. Me explico. Ese tipo de líder, el carismático, tiene una visión en la vida y esa visión en la vida la articula frente a lo que es la visión de la organización para luego compartir y articular esa visión con los empleados. Digamos que el líder carismático es el que logra a partir de su forma de ser que todas las personas se sientan incluidos dentro de la visión de la organización. ¿Listo? Son personas que tienen o están dispuestos a correr riesgos personales. No importa que eso tenga algún costo alto o tenga que hacer algún tipo de autosacrificio,
siempre y cuando eso lleve a que la visión se logre cumplir. Hoy en día, por ejemplo, hemos visto empresas donde los gerentes, equipos de fútbol donde, por ejemplo, el director técnico, digamos que ha renunciado temporalmente en su salario, porque para ellos es más importante que la empresa o el equipo salga adelante. Hemos escuchado, por ejemplo, Falcao García ha disminuido su salario de tal manera que pueda quedarse en la próxima temporada en el Galatasaray, porque él dice que él todavía no siente que ha logrado lo que quiere lograr en ese equipo. Entonces, digamos que son personas que si bien no son jefes, sí son líderes carismáticos en sí. ¿Listo? Tercera característica es que tienen sensibilidad, es decir, tienen una cierta percepción frente a lo que los seguidores, los empleados, los compañeros necesitan y trabaja para que esas necesidades se puedan suplir. Es, es un líder carismático, realmente es una persona que por su forma de ser lleva también a generar cierto tipo de relacionamiento con sus empleados, con sus seguidores, y ese tipo de relacionamiento finalmente lo lleva a que, digamos, el seguidor se sienta que él lo escucha, que él lo entiende. ¿Listo? Y el cuarto característica de este tipo de líder es un comportamiento no convencional, es decir, sus comportamientos son novedosos, porque finalmente se adaptan a la necesidad del momento. Muchas veces puede ser de que va en contra inclusive de lo que está establecido y eso lo lleva a que las personas finalmente lo acepten aún más. ¿Listo? Muy bien. Entonces, liderazgo carismático son aquellas personas que finalmente tienen esas actitudes extraordinarias. Sin embargo, y aunque no lo puse acá, es muy importante tener en cuenta y es que este tipo de líder también son aquellos que pueden generar odios, pero también pues, de la misma manera genera pasiones. Me explico. Su forma de ser, sus aptitudes, sus características, lo llevan a que el que cree en él casi que lo idolatriza, pero los que no creen en él los lleva inclusive a que su comportamiento sea detestable. ¿Ves? Y eso aquí en Colombia tenemos un caso demasiado claro y es Álvaro Uribe. Cáiganos mal o no, Álvaro Uribe es un líder que entra entre lo que es la parte carismática, donde si bien su visión de la vida o su visión sobre lo que él considera que es lo mejor para el país, puede que no sea lo mejor colectivamente hablando, sí tiene esas características que generan sus seguidores, esa visión de él como pues, un líder extraordinario, pero también generan sus detractores todo lo completamente contrario. ¿Listo? Muy bien. Tenemos también dentro de las teorías contemporáneas el líder transformacional, es decir, lo que busca este tipo de líder es que finalmente las personas logren mejorar sus intereses propios para que de esa manera puedan también lograr el bien de la organización. Entonces son personas que más que realizar las actividades y las funciones dentro de su empresa, porque su cargo así lo define, son los que realmente buscan transformar cada uno de los elementos o de los procesos que le toca trabajar. ¿Y cuáles son las características? Primero, tiene una influencia idealizada frente a la visión en sí. Mientras el carismático tiene una visión propia, esa visión propia lleva a que realmente la organización la considere como visión de la empresa en sí. Este lo que busca es que esa visión realmente, la visión pues que es de la empresa, realmente se pueda transmitir con orgullo. Me explico.
En un aula, cuando tenemos nuestra visión como universidad, que es poder transformar la sociedad en cuanto a conocimiento, si yo logro como líder, como rector, transmitir de que todos los empleados, los estudiantes realmente lo vivan y lo sientan, es ahí donde tengo ese concepto o tengo esa característica de líder transformacional. ¿Sí? Pero también son de las personas que motivan inspiradoramente. Me explico. Hay muchas formas de motivar. Una de ellas es, como lo he dicho el carismático, y es a partir de suplir las necesidades del otro, pero la otra es cómo yo puedo motivar al compañero, cómo puedo motivar al empleado a través del ejemplo. ¿Es? Entonces, cuando hablamos de motivación inspiradora es porque la persona o el empleado, cuando tiene ese tipo de líder, se sienten motivados simplemente por el hecho de que están haciendo algo que va en pos de la organización, que es, están tan contentos, están tan orgullosos de lo que están haciendo, que el simple hecho de estar haciendo eso los motiva. Y eso solamente se puede lograr a partir de esa motivación inspiradora de este tipo de líder. ¿Listo? Otra característica es la estimulación intelectual. El líder transformacional siempre está en pos o en búsqueda de que sus empleados, de que sus seguidores eh, mejoren continuamente. Y esa mejora es una mejora de conocimiento, una mejora pues de la parte intelectual, porque finalmente considera y acepta que el verdadero talento que tiene el recurso humano es la parte intelectual, la parte racional y cómo finalmente logran solucionar problemas. Y eso se hace a partir de la formación, pero es formación dependiendo también del gusto y la aptitud de la persona. ¿Listo? Y finalmente tiene una consideración individualizada, es decir, conoce a cada uno de sus seguidores, a cada uno de sus empleados y sabe exactamente qué es lo que ellos necesitan y trabaja en pos de esa necesidad. En esta, digamos que tiene cierta característica o cierta similitud con la sensibilidad de las necesidades de los seguidores del líder carismático, pero se diferencia con el transformacional porque este último finalmente lleva a motivar no solo con la parte material, sino también con lo que acaba de decir a partir del ejemplo. ¿Listo? Y tenemos finalmente lo que es el liderazgo transaccional. Son personas o son líderes o jefes que finalmente llevan a que los seguidores, a que los empleados puedan realizar sus actividades a partir de lo que la tarea exige. Dicho de otra manera, que también eso es una pregunta que muchas veces se hace y es, ¿cuál es la diferencia entre un líder y un jefe? El líder es aquella persona que transforma y el jefe es aquella persona que lidera a partir de las funciones que desarrolla. ¿Listo? ¿Y cómo lo hace? Primero, a partir de un intercambio de recompensas, es decir, si este año logramos vender más de o tener una utilidad superior al un crecimiento del 15%, les vamos a dar un bono de 10 millones de pesos, por ejemplo. Eso es una forma de recompensar, una forma de motivar, pero a partir de recompensas, que eso lo hace el líder transaccional. La forma como administra puede ser activa y es donde finalmente a partir de las normas ya definidas, analiza quiénes no lo están cumpliendo y emprende correcciones a partir de ahí. Pero también se han analizado, se han encontrado que pueden administrar de forma pasiva y es solamente al final de ciertos momentos o ciertas revisiones de avance, intervienen solo si esos estándares o esos objetivos no se han cumplido. Es decir, dejan trabajar, pero cuando no se está trabajando o no se están haciendo las cosas como deben ser, intervienen. ¿Listo?
ese dejar hacer puede considerarse que está abdicando de sus responsabilidades, es decir, son personas que finalmente evitan tomar decisiones en el momento que está. Esa es una característica negativa, aunque no es de todos los del liderazgo transaccional. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar ese modelo de liderazgo, podemos encontrar que el transaccional puede considerarse como un modelo ineficaz que dependiendo del tipo de actividades que desarrolla, puede que pueda ser mejor. Me explico. Si el líder transaccional que simplemente deja ser y miran cómo las personas están trabajando y al final toma decisiones, pero solo al final, es un tipo de liderazgo ineficaz y pasivo. Luego viene aquel que administra por excepción, sea por emprendiendo acciones correctivas cuando existe alguna desviación de la norma, o sea porque los objetivos de avance no se cumplan. Ahí ya digamos que tiene un nivel de eficacia mucho mayor al de dejar hacer, ¿sí? Y así sucesivamente va subiendo hasta el líder transformacional, que la mejor característica es cómo yo puedo influenciar idealizadamente a los demás. Es decir, cómo puedo yo lograr que como líder mis seguidores puedan finalmente realizar todas las actividades en pos de lo que la visión de la organización requiere. ¿Listo? Si yo logro percibir a través de mi acción esa influencia, es ahí donde yo realmente estoy siendo eficaz como líder. ¿Listo? Bueno, vamos, un minutico. Vamos a ver dos cositas primero que nos puede dar como un ejemplo de lo que estamos trabajando acá. Bueno, no, vamos a ver solamente uno, donde nos puede dar como cierto ejemplo de lo que es el líder transaccional y el líder transformacional. Espérenme, yo abro acá. Un minutico, por favor. No, se está muy largo para eso, no. Vamos a hacer lo siguiente. Son las 7:20 ya, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. El video que pues continúa está más bien larguito, es de 25 minutos, entonces eso lo vamos a dejar más bien para el día lunes. Entonces vamos a dejar hasta ahí para el día de hoy. ¿Qué es esto? Finalmente como para ir resumiendo. Cuando hablamos del líder, finalmente no hay como una forma genérica que finalmente nos pueda considerar que el líder es un líder por esta y esta razón, ¿sí? Me explico. Hoy en día los autores realmente no se han puesto de acuerdo finalmente quién es líder, quién no es líder y en qué circunstancias es líder o no. Todo depende realmente es pues, de la manera como yo lo quiero percibir. ¿Sí? Pero sí hay algo que todos están completamente de acuerdo y es que un líder finalmente es aquella persona que logra motivar, logra que este grupo de seguidores finalmente alcancen de lo que realmente necesita. Y esa necesidad es lo que se llama la visión, o sea, de la organización, o sea, la visión del mismo líder en sí.